buenas tardes. Nos encontramos aquí en Ondas del Cercado 94.5 FM. Aquí en tu programa Almorzando en Familia. Un gusto estar con ustedes en esta hora. Y bueno, la palabra de esta hora que traemos con mucho gusto, en controles Rider Molina, quien les habla su servidora Karina Alvarado, es la Santa Palabra de Dios. Es decir, el tema del día de hoy es la Santa Palabra de Dios, como lo habíamos prometido. Así que comencemos con esta Santa Palabra que siempre es de bendición. Le damos gracias a Dios por este día. Dice el Salmo 89 lo siguiente: Oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. Por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Y dice más adelante: los cielos, Señor, celebran tus maravillas, y tu fidelidad la asamblea de los santos. ¿Quién es en los cielos comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? Dios es muy temido en la asamblea de los santos, grande y portentoso sobre cuantos lo rodean. ¿Quién como tú, Señor Dios Todopoderoso, rodeado de poder y fidelidad? Continúa más adelante en el mismo Salmo lo siguiente: Tuyo es el cielo y tuya la tierra. Tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. Por ti fueron creados el norte y el sur, el Tabor y el Hermón. Cantan alegres a tu nombre. Tu brazo es capaz de grandes proezas. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, y tus heraldos el amor y la verdad. Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia, los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia. Porque tú eres su gloria y su poder. Por tu buena voluntad aumentas nuestra fuerza. Tú, Señor, eres nuestro escudo. Tú, Santo de Israel, eres nuestro Rey. Qué bello este salmo, ¿no? Este fue el Salmo 89 hasta el versículo 18. Y es que para entender el tema del día de hoy, que es la Santa Palabra de Dios, tenemos que exaltar primeramente a nuestro Dios. Él es el Creador. Entender que Él existe, que es galardonador de aquellos que le buscan, que cuando oras Él te escucha, y saber que aquello que pidas conforme a su voluntad también Él te lo concede. Tenemos que creer en nuestro Dios vivo, y ese es el camino de la fe. Vivir en la fe es necesario, y alimentar esa fe, ya que la fe viene por el oír la palabra de Dios, dependerá, ya que está la gracia del Señor, de nuestra disposición a aprender de este bello conocimiento que está plasmado allí en las Sagradas Escrituras. Vemos el libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 23, y dice: El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz, y la disciplina es el camino a la vida. En lo importante que es tener la santa palabra de Dios. Y dice en Proverbios capítulo 2 lo siguiente: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. Esto fue del versículo 2 al versículo 11 de Proverbios capítulo 2. El tema del día de hoy, la Santa Palabra de Dios. Hemos estudiado la palabra el día de hoy y vemos que Dios tiene el poder, el honor y la gloria, y que necesitamos, así como leímos en Proverbios capítulo 2, inclinar nuestro oído a la sabiduría de Dios, es decir, pedirle a Dios que nos ayude cada día, que nos guíe, que nos oriente, porque Él es el mejor maestro. De hecho, es el maestro nuestro Señor Jesucristo.
por medio de su Santo Espíritu, nos ayudará en el camino. El tema del día de hoy, la santa palabra de Dios. Y es que es santa, es perfecta. La palabra de Dios viene a darle luz a tu vida. Es un bálsamo a tu alma y es fuente de vida a tu corazón. Todas mis fuentes están en ti, como dice la Escritura. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba con la samaritana en el pozo, seguramente has escuchado esa historia, y le dijo: el que beba de esta agua del pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré jamás volverá a tener sed, y de él brotarán ríos de agua de vida, una fuente de agua de vida. Se refiere al corazón. Y este es el Espíritu Santo, la promesa de Dios, que Dios nos trajo por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero que había anunciado de antemano para toda la humanidad, la promesa del Espíritu Santo. Por eso nunca dudemos en pedirle a Dios el Espíritu Santo, que Él dijo que aquel que se lo pida al Padre Celestial, Él con gusto se lo dará. ¡Qué bendición! Ahora vemos la segunda carta a Timoteo, del versículo 15 al versículo 17. Dice lo siguiente: el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice que desde su niñez conoce las sagradas escrituras, es decir, Timoteo, y que éstas le pueden dar la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esto fue hasta el versículo 17 de la segunda carta de Timoteo, el capítulo 3. ¿Usted ha escuchado alguna vez que no nacemos aprendidos? Seguramente sí lo ha escuchado. Pero Dios no nos dejó solos en esta tierra. Nos dejó, digamos que, como un manual para vivir. Y eso es la palabra de Dios, que por medio de su Santo Espíritu, Él nos enseña, nos guía, nos direcciona. Aquel que ha creído en Dios está en su presencia. Y su presencia no está oculta de aquel que invoca su nombre. Usted dirá: pero todos tendrán el Espíritu de Dios. Pues les comentamos algo aquí. De parte de la iglesia Mi Renuevo, todo aquel que ha creído en Dios ha creído por medio del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que confirma la palabra en el corazón del ser humano de que esa palabra de Dios es verdadera. El Espíritu Santo confirma que la palabra de Dios que has recibido es verdadera. Así que cuando una persona ha creído en Dios, no es que es perfecta de un día para otro, pero en la medida que va aprendiendo del conocimiento de Dios y va respetando lo que es la palabra, pues tiene temor santo y reverente a Dios, va entendiendo que necesita mejorar su vida, pues va perfeccionándose cada día más. Y siempre será así, siempre tendremos algo nuevo que aprender de la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa. Basta que la creamos, que confiemos en Dios y le seamos fieles, porque de verdad que es lo mejor que podemos hacer en esta vida: creer en Dios, confiar en Él y vivir como Él nos ha llamado, en la paz. Muy importante tener confianza, plena confianza en la palabra de Dios. Dios jamás nos mentirá. De hecho, nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, lo siguiente: pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del mal. Así que confiemos en nuestro Dios. Su palabra es digna y fidedigna de confianza, como dicen los salmos. En un momento nombramos la paz, y es que nuestro Señor Jesucristo es príncipe de paz. Se le dieron estos nombres, dice la Escritura: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto está en Isaías capítulo 9. Y dice más adelante: se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Esto está en el libro de Isaías capítulo 9. Vemos que el pueblo de Dios espera la segunda venida de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que dice en Hebreos capítulo 9 versículo 28 lo siguiente:
También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Esto fue el versículo 28 de Hebreos capítulo 9. Y vemos que debemos esperar esta segunda venida del Señor, y en esta segunda venida se han de cumplir muchas otras promesas que Dios nos ha dado. ¡Qué bendición! Veamos el Salmo 34, ¿verdad? Lo que dice en el versículo 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Esto fue el versículo 1 y vemos que debemos todos los días bendecir a nuestro Dios y darle gracias a nuestro Padre Celestial porque Él lo merece y está siempre con nosotros. Jamás nos dejará y Él dijo, estaría con nosotros hasta el fin en que estemos en esta tierra, pero siempre el Espíritu Santo nos ha de guiar por medio de su santa palabra y de su santa presencia. Su gloria cubre toda la tierra. Veamos lo que dice en el Salmo 34, más adelante en el versículo 12 al versículo 16. Dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Así que estamos llamados a hacer el bien y a vivir en justicia, pues la fe es para conocer también lo que es la justicia de Dios. Y vemos que en su trono está el derecho y está la justicia. Así que confiemos en nuestro Padre Celestial, que Él nos instruirá cada día. Le invitamos a que cada día se sumerja en las Sagradas Escrituras, que Dios tiene un mensaje para usted y no olvide pedirle a Dios que su Santo Espíritu lo guíe. El tema del día de hoy, la Santa Palabra de Dios. En Mateo capítulo 13 dice lo siguiente. ¿Han escuchado la parábola del sembrador? Pues seguramente la he escuchado, pero veamos por qué es importante hoy mencionarla. En Mateo capítulo 13, como decíamos, dice lo siguiente. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga, dijo el Señor. Más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 16, dice lo siguiente. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra y inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno.
Esto lo vimos en Mateo capítulo 13, hasta el versículo 23. La santa palabra de Dios es la palabra del reino. Dios creó el reino de los cielos y creó a la humanidad. Como dice en la Escritura, su reino es un reino eterno y nos ha dado Dios al Salvador de la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora le esperamos en una segunda venida y es seguro porque todo lo que dice en la palabra de Dios se va cumpliendo en cada tiempo conforme a la voluntad del Padre Celestial. El día y la hora no lo conocemos, solo el Padre Celestial tiene ese día y esa hora reservados, pero lo que sí sabemos es que debemos de esperarlo y debemos de hacer su voluntad. Sabemos que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y en la primera parte de este tema, el tema del día de hoy, la santa palabra de Dios, les estamos anunciando qué era lo que decía la palabra y cuál era el mejor modo de vida que debíamos de tener, que era hacer el bien. Siempre ha sido grato el bien para toda la humanidad. De hecho, lo que se sale de esta línea del bien siempre es penado hasta por las leyes humanas. El Señor Jesucristo explicó la parábola del sembrador. Vamos a verla por parte, brevemente, para que entendamos mejor esta parábola. Él dijo: cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Sabemos que la semilla que cayó en buena tierra, esta es la que dio fruto. Ahora, la semilla que cayó junto al camino se refiere a las personas que no entienden la palabra acerca del reino. Entonces viene el mal y aparta esa palabra de su corazón. Fíjense algo, los que no entienden la palabra. Ahora, ¿quién es el que nos da el entendimiento sobre la palabra de Dios? El Padre Eterno, por medio de su Santo Espíritu. Jesucristo es el Maestro. Ahora, ¿cómo podemos entender la palabra de Dios? Sabemos que Él nos dio de su Santo Espíritu, pero es importante que en nosotros haya fe. Creamos en Dios, confiemos en su palabra que es verdadera, confiemos en sus santas promesas, le esperemos y dirijamos nuestra vida a hacer su voluntad. Entender la palabra de Dios va a depender mucho de nuestra disposición, porque ya Dios está dispuesto. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Quiere decir que Dios está dispuesto hasta de darnos de su Santo Espíritu. Pídanlo, dijo el Señor Jesucristo, y el Padre Celestial se los dará. El Espíritu Santo, solo por medio de Él podemos entender la palabra de Dios. Que ya no seremos, por ahí descartamos, ya no seremos aquellos que reciben la palabra y la semilla cae como junto al camino, no, nuestra palabra, es decir, la palabra de Dios va a caer en buena tierra. Usted es buena tierra, solo que necesita tener siempre la disposición y primeramente la fe en Dios de que Él cumplirá en usted aquello por lo cual Él lo ha llamado. Continuamos. El Señor Jesucristo explicó la parábola del sembrador y en esta segunda parte dice lo siguiente: el que recibió la semilla que cayó en un terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Esto nos llama a que debemos de tener raíz, que la palabra de Dios se debe arraigar en nosotros. Fíjense que los que no tienen raíz fue como aquella semilla, aquella palabra que cayó en terreno pedregoso. La recibieron con gozo, pero como no tenía raíz, duró poco tiempo. Confiando en Dios, lograremos arraigar esta palabra en nuestro corazón. Así que no somos de aquellos que recibimos una palabra y cayó como en terreno pedregoso, sino como aquellos que queremos dar fruto en ella. Pero para eso, usted si ve dificultades, porque ha llegado al Evangelio, porque ha creído en Dios, y ve que alguno se le opone, o ve que alguno lo critica, usted manténgase fiel en la palabra, que Dios también tiene para aquella persona palabras de vida, y en algún momento también llegará la luz de Cristo a su vida. Porque el que rechaza rotundamente a Dios, se opone a Dios, pero Dios también lo ve con ojos de amor y misericordia, y quiere que también llegue la luz de su Santo Hijo a él. Dios ha hablado a la humanidad de muchas maneras, siempre, a todas las generaciones. En este tiempo tenemos la palabra de Dios viva
escrita y a nuestro alcance. No desperdiciemos esa bella palabra y buscando el conocimiento de Dios va a haber una excelente raíz en nosotros, es decir, vamos a estar cimentados y arraigados en el amor, como dice la palabra de Dios, y podremos dar fruto. Fíjense que en esta parte dice que pueden surgir problemas o persecución a causa de la palabra para que la persona se aparte de Dios y pierda su salvación. Porque aquel que persigue a los hijos de Dios para que no proclamen la palabra de Dios y para que no tenga en su corazón la palabra de Dios, porque desea el mal para esa persona, porque sabe que si no tiene a Dios, pues cuando parta de esta tierra no se irá con Dios. Que debemos de cuidar la santa palabra de Dios. El tema del día de hoy, la santa palabra de Dios, y veamos la tercera parte de esta explicación que nos dio el Señor Jesucristo de la parábola del sembrador. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Esta es la tercera parte. Fíjense que en esta parte llega la palabra del reino, la palabra de Dios, y se ahoga esta palabra ya que la persona tiene muchas preocupaciones por la vida y las riquezas pues lo ciegan. Y habla del engaño de las riquezas. Por eso la Escritura, y debemos de buscar este conocimiento de Dios, la Escritura nos enseña que nuestro corazón debe estar en el reino de los cielos, porque donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón. Es decir, nuestro corazón es en el reino de los cielos que debe estar. Ahí debe estar nuestro tesoro. Nuestro tesoro es Dios. Así que conservemos ese tesoro en el reino, porque si lo colocamos en las cosas de este mundo, que son perecederas, pues ciertamente la palabra se puede ahogar y no permitamos que eso acontezca en nuestra vida, que la palabra no se ahogue en nuestra vida, sino que más bien dé fruto, y va a ser por medio del estudio de las Sagradas Escrituras, del oír de la palabra de Dios, de consolidar tu fe en Cristo Jesús, en el Padre Celestial, creer que el Espíritu Santo está contigo allí apoyándote, creer en todo lo que Dios ha dicho, confiar plenamente en Él. Dios te ayudará para que tengas esa fe así de consolidada, pero solo se va a consolidar en ti si buscas el conocimiento de Dios. Y con respecto a las preocupaciones de esta vida, no nos preocupemos. Dios dijo que le pidamos. En su santa oración, el Padre nuestro nos dice: danos Dios nuestro pan de cada día. Confiemos en que Dios, con su infinito poder, nos va a dar sabiduría para también tener el pan de cada día, y lo recibiremos también cada día por su santa gracia. Le damos gloria a Dios, y estábamos viendo la tercera parte de lo que era la explicación de la parábola del sembrador. La semilla es la palabra del reino. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa es la palabra del reino. El Evangelio del Señor Jesucristo, es decir, el Evangelio del reino que Él trajo, fue para que tuviéramos salvación y comprendiéramos que tendremos vida eterna. De hecho, ya la tenemos. Por eso Dios vendrá a buscar a aquellos que creen en Él. Otro engaño de las riquezas, podríamos decir, que es que hacen que la persona se sienta tan confiada y tan tranquila que no necesita ni siquiera de Dios, pues ya tiene todos los bienes, ya tiene todo lo que necesita, incluso a veces piensa que puede comprar a las personas, pero bueno, imagínense ustedes, todo esto se ve en esta tierra. Así que no debemos poner nuestra confianza en las riquezas, y si Dios nos bendice con riquezas, recordemos que Dios está con nosotros y debemos también ser buenos administradores de las riquezas o de la provisión que el Padre Celestial nos da. Y nunca está de más también tenderle la mano a nuestros familiares y a nuestro prójimo. La cuarta parte y última de esta parábola del sembrador decía lo siguiente: pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Fíjense lo importante aquí que nos aclaró el Señor Jesucristo, que el que entiende la palabra del reino. Sabemos ya de antemano, lo hemos anunciado, lo hemos dicho por acá, en este tu programa, en el tema de hoy, la santa palabra de Dios, de que el conocimiento de Dios, buscar el conocimiento de Dios es vital para comprender y entender lo que Dios te quiere decir. Es decir, comprender su voluntad va a depender mucho de tu disposición
y de qué tiempo le dediques a buscar el conocimiento de Dios. Fíjense que entender la palabra del reino, que significa esta semilla que cayó en buena tierra, usted es la buena tierra, no dude de eso, pero usted necesita tener disposición y prepararse para recibir lo que Dios tiene para usted en su vida. Y fíjense que el que produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno es aquel donde la semilla cayó en buena tierra, aquel que entendió la palabra. Así que entender la palabra es vital y debe haber un interés en nosotros. No os preocupéis, dijo el Señor, ni afanéis por el mañana, pero saben lo que sí debemos de buscar cada día, la palabra de Dios. La palabra de Dios que es vida, es viva y poderosa. El Señor dijo, mi palabra es como martillo que pulveriza la piedra. Y recordemos Isaías 55, lo que dice aquí en este capítulo, dice, la palabra de Dios, mi palabra, dijo, no baja ni sube vacía, sino que cumple con mis deseos y mis propósitos. Y veamos lo que dice Hebreos capítulo 4, del versículo 12 al versículo 13. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Vemos con esto que la palabra de Dios es poderosa, así que siempre tenga presente su palabra y con todo gusto también coloque salmos en las paredes de su casa. Es bonito escribir un salmo y pegarlo allí porque Dios obra grandemente en aquel que siempre está escuchando y leyendo su palabra. Fíjense que aquí dice, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Pero también entendamos algo. ¿Hay un ser más comprensivo que Dios? Pues no. Él hasta vino como hombre por medio del Señor Jesucristo, que es la imagen viva de Dios. Vino como hombre, Él entiende todo lo que es el ser humano. Si hay alguien que puede comprender su situación actual, como usted se sienta, lo que usted esté viviendo en este momento es Dios. Él sabrá ayudarle, consolarle y darle la solución a cualquier situación o problema. Tenemos a un sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, que intercede por toda la humanidad ante el Padre Celestial. Le damos gracias a Dios por el tema del día de hoy, la Santa Palabra de Dios. Esperamos continuar con ustedes compartiendo otros temas de parte de la Iglesia Mi Renuevo. Un saludo muy especial de parte de ellos a todos vosotros. Y bueno, en esta hora que ya has tenido un buen provecho, le damos gracias al Padre Celestial y oramos. Padre eterno, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Dios, tú que mereces la gloria, la honra y el poder, que nos deje el entendimiento sobre la palabra de Dios. Vemos el significado y lo importante que es esta parábola del sembrador para entender lo que es la semilla del reino en nosotros, tu palabra bendita en nosotros. Haz que esta palabra santa se conserve en nuestro corazón. Toda palabra tuya que leamos, que escuchemos en un servicio, que escuchemos en un programa, que tú nos reveles en nuestro hogar, se quede en nuestro corazón, tenga una raíz, solidifica nuestra fe, consolida nuestra fe en tu santo conocimiento. Y como dice en Proverbios 2, danos esa sabiduría. Queremos prestar atención, prestar nuestro oído a la sabiduría. Danos esa inteligencia para entender las Sagradas Escrituras, ese entendimiento divino para caminar en la fe en esta tierra. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo. Danos nuestro pan de cada día y aún la sabiduría y el conocimiento también para producir ese pan dignamente conforme a tu palabra. Y por qué no, Señor, podemos así también ayudar cada día, aún con lo poco que tengamos, ayudar cada día a nuestro prójimo. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. La Santa Palabra de Dios. Este fue el tema del día de hoy. El tema de la próxima semana será el sagrado mandamiento del Padre Celestial. Será el sagrado mandamiento del Padre Celestial. Bueno,
le deseamos un feliz día y no dejamos de invitarles a los servicios de la Iglesia Mi Renuevo, ubicada en Lomas Verde, diagonal a la estación de servicios Prados de Sol, aquí en Barquisimeto. Los servicios los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 6 de la tarde. El servicio especial de los jóvenes tendrá lugar los sábados a las 3:30 de la tarde. Te esperamos, participa con nosotros, Iglesia Mi Renuevo. Le damos un abrazo con todo nuestro corazón y los bendecimos. Recordemos siempre, Señor Jesús, consolida nuestra fe y guíanos en tu santo conocimiento para entender cada día mejor aquello que tú quieres que hagamos en nuestra vida. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo. Ondas del Cercado 94.5 FM en Barquisimeto. Yo amo a mi país. Venezuela, esta es mi tierra.